¿Puede un país sanar si las reglas las dictan otros? Esta es la pregunta que ahora marca el destino de Ghana y, en el fondo, de toda África. El Fondo Monetario Internacional llegó como salvador, cientos de millones de dólares ofrecidos para evitar el colapso. Pero ese rescate implicaba aceptar condiciones férreas, impuestos más altos, recortes drásticos y vigilantes extranjeros revisando cada centavo. La estabilidad tenía un precio claro, la autonomía quedaba en pausa. Imagina una nación que, hasta hace poco, era celebrada como faro de estabilidad y desarrollo en el continente africano. Ghana, con sus vastos recursos de oro y cacao, su vibrante democracia y una economía que crecía a pasos firmes, era presentada por instituciones internacionales como ejemplo a seguir. Parecía que había encontrado la receta para el éxito: disciplina fiscal, apertura al comercio y un entorno empresarial floreciente. Sin embargo, en cuestión de meses, Ghana pasó de ser ejemplo de prosperidad a caer en una crisis brutal. Lo que parecía estabilidad se evaporó casi de un día para otro. No solo desapareció el dinero, también se tambaleó la confianza en el futuro. Esta súbita caída recuerda episodios de la historia reciente, como la crisis de Argentina a comienzos del siglo XXI, cuando un país calificado por organismos internacionales como modelo de reformas enfrentó un colapso financiero que dejó cicatrices durante décadas. La elección es cruel bajo control externo, o arriesgarlo todo buscando un camino propio, incierto y peligroso. ¿El rescate fue salvación real o solo una nueva forma de dependencia? Así, la historia de Ghana se convierte en una lección viva sobre las consecuencias de depender de ayuda externa. Esta historia no trata solo de cifras o deuda, es una batalla silenciosa por el derecho a decidir. Ghana, que alguna vez fue símbolo de disciplina fiscal, ahora depende del sí de expertos foráneos para sobrevivir. Mientras tanto, la vida se volvió cuesta arriba. Maestros esperando meses para cobrar, comercios al borde del cierre, familias haciendo milagros para alimentar a los suyos. Tomemos el caso de Ama, una maestra de escuela primaria en Accra. Hace un año, su salario llegaba puntual y podía planificar el futuro de sus hijos. Hoy, espera entre 2 y 3 meses para recibir el pago, y ha tenido que vender objetos personales para poder comprar comida. Como ella, miles de trabajadores públicos han sentido en carne propia el peso de las decisiones políticas y económicas tomadas lejos de su realidad diaria. Si Ghana queda atrapada en un ciclo de crisis y rescates, otros países africanos podrían perder la oportunidad de decidir su futuro. Aquí se juega mucho más que dinero o reputación. La esperanza de una verdadera independencia para África está en juego. Pero, ¿cómo llegó Ghana a este punto crítico? Para entenderlo, hay que retroceder y mirar las señales de advertencia que muchos ignoraron. La prosperidad que Ghana mostraba al mundo, en vísperas de las elecciones, era solo un espejismo cuidadosamente sostenido. Durante años, organismos internacionales la habían presentado como modelo de éxito africano, repitiendo cifras de crecimiento y progreso. Pero bajo esa superficie brillante se acumulaba una tensión invisible, una amenaza que muy pocos lograban ver venir. En los últimos meses antes de votar, el gobierno aceleró el gasto público de forma inusitada. Subieron salarios, inauguraron obras llamativas y se multiplicaron los subsidios, todo para ganar simpatías y votos, sin calcular el verdadero costo. En menos de un año, la deuda nacional sobrepasó el 85% del Producto Interno Bruto, una cifra impensable para quien, solo una década antes, era ejemplo de disciplina fiscal. Por ejemplo, solo en el último trimestre antes de las elecciones, el gobierno aprobó proyectos de infraestructura por más de $1.000 millones, muchos de los cuales quedaron inconclusos o no aportaron beneficios inmediatos a la población. Esta práctica de gastar de más en años electorales no es exclusiva de Ghana. La hemos visto en países como Brasil o Grecia, donde el impulso por mantener el poder político termina hipotecando el futuro económico. La reacción fue inmediata y brutal. El cedi, la moneda local, se desplomó día tras día frente al dólar, mientras las reservas internacionales se evaporaban. El país apenas tenía fondos para cubrir unas pocas semanas de importaciones vitales.
Los mercados entraron en pánico, los bancos se protegieron y miles de familias soportaron largas colas para conseguir combustible o alimentos básicos. En cuestión de semanas, el precio del arroz y el aceite se duplicó, y los pequeños comerciantes se vieron obligados a subir precios o cerrar sus puertas. En medio de esta tormenta, el gobierno se vio forzado a tomar una decisión drástica: pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero este rescate traería consigo un precio mucho mayor de lo que imaginaban. Pero la crisis era mucho más que números en rojo. Detrás de cada estadística había historias de angustia. Pequeños comerciantes al borde de la ruina, maestros que esperaban meses por su sueldo, madres estirando lo poco que tenían para alimentar a sus hijos una vez más. El día a día se transformó en una carrera de resistencia contra el hambre y la incertidumbre. El precio de la irresponsabilidad no se mide solo en datos, se mide en vidas afectadas, empleos perdidos y sueños rotos. Ghana, que alguna vez fue la promesa de África, ahora miraba al abismo. Su soberanía pendía de un hilo mientras el país buscaba auxilio más allá de sus fronteras. ¿Cómo pudo llegar tan lejos el milagro ghanés? Un rescate nunca es gratuito, y Ghana lo comprobó de la forma más amarga. Cuando el Fondo Monetario Internacional envió el primer desembolso, el alivio fue palpable, pero solo duró un instante. La llegada del dinero trajo consigo una receta severa: impuestos más altos, recortes drásticos en el gasto público, auditorías constantes y supervisión extranjera sobre cada decisión relevante. Para ilustrar, pensemos en la clínica comunitaria de Tamale, que antes atendía a más de 500 personas cada semana. Tras los recortes, solo puede abrir 3 días y ha dejado de ofrecer medicamentos gratuitos. La mortalidad infantil aumentó y las enfermedades prevenibles se multiplicaron, un patrón que se ha repetido en decenas de regiones rurales. El impacto se sintió de inmediato en la vida cotidiana. Maestros y enfermeros del sector público empezaron a sufrir retrasos salariales que se extendieron por meses. Pequeños negocios, ahogados por la presión fiscal y la caída de la demanda, se vieron forzados a cerrar. Hospitales y escuelas, ya debilitados, quedaron prácticamente paralizados, sin medicinas ni materiales esenciales por falta de presupuesto. Bajo la mirada vigilante del fondo, el gobierno perdió autonomía. Cada gasto extra requería aprobación externa. Ghana, que buscaba evitar el colapso, sentía que su destino quedaba en manos de burócratas internacionales. El dilema era brutal: aceptar la disciplina impuesta para sobrevivir o arriesgarse a hundirse defendiendo la soberanía nacional. El costo fue doble. El gobierno perdió apoyo entre su pueblo y también se dio control sobre sus políticas. El rescate estabilizó la economía por un tiempo, pero dejó a Ghana con su independencia cuestionada. La sociedad se fracturó. Para algunos, el rescate era vital, una tabla de salvación que evitaba el desastre. Para otros, fue una humillación, la prueba de que Ghana ya no controlaba su propio rumbo. Los debates se encendieron en la radio, el parlamento y las calles. ¿Rescate o sumisión? ¿Supervivencia o dignidad? Lo que se jugaba era más que simples cifras. Estaba en riesgo el orgullo nacional, la confianza en el futuro y la capacidad de decidir sin tutelas externas. Cada recorte minaba la popularidad del gobierno, pero rechazar el programa asomaba como un camino hacia el aislamiento y el caos. Sin embargo, este no es el final. La experiencia ghanesa encendió alarmas en todo el continente y avivó el debate sobre si existe una alternativa real entre la sumisión absoluta y el abismo. ¿Aceptar el remedio del Fondo Monetario Internacional siempre? ¿O intentar escribir reglas propias y arriesgarlo todo? Países africanos observaban atentos, preguntándose si algún día lograrían negociar mejores condiciones o encontrar una tercera vía. El caso de Ghana se volvió advertencia y punto de partida para una discusión urgente. El último rescate trajo calma a Ghana, pero a un costo altísimo: recortes duros, nuevos impuestos y una vigilancia internacional constante. Para muchos, la estabilidad lograda parece una moneda de cambio por la soberanía perdida. Los informes muestran mejoría, pero en las calles crecen las protestas, porque la paz financiera no llena el vacío de no poder decidir el propio destino. En el corazón de Accra, las manifestaciones se han vuelto frecuentes.
Estudiantes, comerciantes y trabajadores marchan exigiendo reformas reales y menos injerencia extranjera. Carteles con frases como «Queremos decidir nuestro futuro» se mezclan con banderas nacionales. Esta presión social ha llevado incluso a algunos parlamentarios a exigir auditorías independientes sobre el uso de los fondos del Fondo Monetario Internacional, una rareza en la política ganesa. Al otro lado, Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, desafía al fondo, nacionaliza recursos, rechaza condiciones externas y defiende la autodeterminación. Es una jugada arriesgada, sí, pero su eco crece. Otros países africanos miran hacia ese modelo, preguntándose si allí hay una llave distinta para salir del círculo vicioso. Recordemos que en la década de los años 60, muchos países africanos intentaron políticas de industrialización y nacionalización inspiradas en modelos asiáticos, como el de Corea del Sur. Algunos fracasaron por falta de capital o tecnología, pero otros lograron avances notables en sectores estratégicos. Hoy, la pregunta vuelve con fuerza. ¿Puede África desarrollar su propio camino económico o el costo de la independencia es demasiado alto? La pregunta recorre el continente. ¿Romper el ciclo de endeudamiento y dependencia es una utopía? Desde fuera, muchos insisten en que disciplina fiscal es igual a progreso. Pero desde dentro, la historia parece inacabada. La soberanía real aún está por ganarse. En este debate, la ciudadanía y la diáspora africana no callan. Para algunos, aceptar las condiciones de siempre es una humillación necesaria. Para otros, es tiempo de arriesgar, aunque el precio sea dolor. Sostienen que la dignidad no se mide solo en reservas de divisas, sino en la capacidad de elegir el propio camino, aun si eso implica errores y sacrificios. En la diáspora africana, organizaciones como la African Diaspora Forum han impulsado campañas de concientización, recaudando fondos y promoviendo el debate sobre el futuro económico del continente. Han organizado foros en ciudades como Londres, París y Nueva York, donde expertos, activistas y ciudadanos comunes discuten alternativas a la dependencia financiera. El futuro de África aún no está escrito, y el mundo observa cada paso. De esa decisión dependerá si el continente sigue atrapado en la deuda, o si da el salto hacia la verdadera independencia. África está frente a un cruce decisivo. Seguir el guión de los acreedores o atreverse a reinventarse. El riesgo es enorme. Si elige la dependencia, asegurará una calma frágil, pero perpetuará la subordinación. Si apuesta por la soberanía, enfrentará turbulencias inmediatas, pero tal vez, por primera vez en siglos, abra la puerta a una autonomía económica genuina. Pero, ¿de dónde viene este ciclo de deuda y dependencia? Para entender el presente, hay que mirar atrás, a los orígenes de una relación desigual. Cada rescate externo deja cicatrices, pero también lecciones para quienes miran más allá del alivio momentáneo. La crisis de Ghana demuestra que, sin disciplina fiscal, ninguna cantidad de ayuda internacional puede sostener a un país. Cuando el gasto público se desborda y la deuda crece sin control, el dolor lo siente la gente común. Inflación, recortes, promesas rotas. Tras la independencia de Ghana en 1957, el país fue pionero en buscar el desarrollo propio. Bajo Kwame Nkrumah se impulsaron proyectos industriales y educativos, financiados con ingresos del cacao y préstamos externos. Sin embargo, las fluctuaciones de precios internacionales y la presión para pagar deudas obligaron a recortes y privatizaciones, un patrón que se repetiría en los años 80 con la crisis de la deuda en América Latina y África. La honestidad política importa, pero no basta si no hay inclusión social. Admitir errores y prometer reformas es apenas el primer paso. Si no se protege a los más vulnerables, crecen la desigualdad y el descontento. La legitimidad de cualquier ajuste depende de cómo se distribuye el sacrificio. Aceptar un rescate externo, como el del Fondo Monetario Internacional, parece una solución rápida ante el colapso. Sin embargo, ceder soberanía puede costar mucho más que el beneficio inmediato. Las decisiones claves sobre impuestos y presupuestos pasan a ser vigiladas, a veces dictadas desde fuera. Ghana no solo recibió dólares, perdió parte de su derecho a decidir su camino. Existen alternativas. Africanos han rechazado rescates, apostando por la autosuficiencia, la renegociación de deudas o el impulso de sus propias industrias.
Pero estos caminos requieren sacrificios inmediatos y una visión de largo plazo que pocos gobiernos se atreven a sostener. La presión social y la urgencia política suelen hacer naufragar estos proyectos antes de que den frutos. Ignorar estas lecciones puede condenar a generaciones a nuevos ciclos de crisis y dependencia, donde el alivio de hoy será la trampa de mañana. El futuro de África depende de aprender, elegir y actuar con valentía. Para los ciudadanos, la mejor defensa ante ciclos de crisis y relatos simplistas es informarse. No basta con aceptar la versión oficial ni con culpar solo a factores externos. La verdadera soberanía empieza por comprender los riesgos, exigir transparencia y participar en el debate público. Por ejemplo, Etiopía, en los años 2010, priorizó la inversión en infraestructura y agricultura, negociando con acreedores chinos y evitando condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Si bien enfrentó momentos de tensión y escasez, logró mantener el control sobre sus políticas clave. Sin embargo, también experimentó conflictos internos y desafíos de gobernanza, lo que muestra que no existe un camino fácil ni universal. Pero, ¿qué sucede cuando la austeridad impuesta no es suficiente y los viejos patrones de dependencia persisten? El desafío es romper el ciclo antes de que se cierre otra vez. La travesía de Ghana es el espejo de un continente entero atrapado en una encrucijada. Aquella esperanza de prosperidad se transformó en una advertencia. Aceptar ayuda externa puede calmar la tormenta hoy, pero deja cicatrices profundas para el mañana. En el año 2024, Ghana quedó al borde del abismo económico. El auxilio del Fondo Monetario Internacional ofreció un respiro inmediato, aunque con condiciones estrictas, mayores impuestos, recortes dolorosos y la mirada constante de supervisores extranjeros. Sobre el papel, se evitó el naufragio. En el alma del país, persistía la duda. ¿Es esta salvación o solo una nueva forma de dependencia? Para muchos ganeses, la respuesta depende de a quién se le pregunte. Los grandes empresarios, que lograron renegociar deudas y mantener algunas inversiones, ven en el rescate una oportunidad de reordenar la economía. Pero para los agricultores de las afueras de Kumasi, o los jóvenes que ven cerradas las puertas del empleo, la austeridad se traduce en frustración y migración forzada. Este conflicto trasciende fronteras. África entera, cada vez que enfrenta una crisis, debe decidir: aceptar las condiciones de otros para sobrevivir o arriesgarse a trazar un camino propio hacia la independencia. Ceder es dejar que manos ajenas sigan dictando el rumbo africano. Resistir implica adentrarse en lo desconocido, con la promesa y el peligro de una libertad auténtica. Las consecuencias de esta elección van mucho más allá de simples números. Está en juego la dignidad de decidir, la imagen ante el mundo, y la posibilidad de un futuro donde el progreso surja de dentro, no de favores ajenos. ¿Qué debe elegir África? ¿La seguridad que impone la disciplina foránea o el coraje de la autodeterminación? En África, la clave podría ser la cooperación regional. Si los países negocian juntos, pueden aumentar su poder de negociación y reducir la dependencia de un solo acreedor. La Unión Africana ha propuesto fondos de estabilización propios, aunque aún están en fase inicial. Pero el tiempo apremia. El mundo observa. África enfrenta una elección histórica: seguir en el ciclo de dependencia o atreverse a reescribir su destino. No hay una respuesta fácil, pero la historia ofrece ejemplos de advertencias. Corea del Sur, en los años 90, pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional y luego renegoció condiciones, priorizando el desarrollo tecnológico propio. Algunos países latinoamericanos, como Ecuador, han declarado moratorias de deuda para luego renegociar términos en mejores condiciones. A nivel práctico, Ghana y el resto de África pueden tomar pasos como diversificar sus fuentes de ingreso, fortalecer la recaudación fiscal sin ahogar a los pequeños contribuyentes, invertir en educación y tecnología, y fomentar la transparencia en la gestión pública. La participación ciudadana, el periodismo independiente y la presión internacional para reglas más justas también son herramientas poderosas. Y hoy, más que nunca, esa pregunta también es tuya. ¿Qué destino merece tu apoyo? ¿La comodidad de lo conocido o el riesgo y la promesa de la autodeterminación real? La decisión, aunque compleja,
aún está en manos de quienes creen que la dignidad y el futuro no se negocian. El futuro de África, como el de Ghana, depende de la valentía de elegir, de aprender del pasado y de atreverse a soñar con independencia. ¿Puede un país sanar si las reglas las dictan otros? La respuesta, en última instancia, la construirán quienes no temen mirar más allá de la comodidad momentánea y apuestan por la libertad, aun cuando el camino sea incierto.